Gracias, señora presidenta. Compañeros asambleístas, realmente ojalá y todos tuviéramos claros que sin el campo no hay ciudad. Y en el campo que haya gente que cuente con las herramientas para poder aprovechar y producir el mismo. Considero que este proyecto de ley es importante para lograr aquella redistribución de esas tierras improductivas. El Ecuador necesita consolidar su modelo de transformación de la matriz productiva a partir de la generación de materias primas e insumos agropecuarios de calidad que puedan ser transformados de manera eficiente, cumpliendo con estándares de exportación. El fin último de esta ley debería buscar que miles de campesinos y propietarios de tierras rurales que históricamente han trabajado en ella y tienen conocimientos para su producción puedan aportar para dicho fin. Al respecto, le presento a ustedes algunas observaciones muy puntuales que contribuirán a la seguridad en cuanto a la inversión tanto de ecuatorianos y extranjeros en la producción agropecuaria. Hace poco aprobamos la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas, misma que en su artículo 3 de los principios y lineamientos de los proyectos públicos bajo la modalidad de alianza público-privada estableció que se deberá garantizar los derechos de propiedad de las partes por el plazo de ejecución de dichos proyectos. En el literal G del artículo 8 del proyecto de ley que estamos analizando, se determina que la Autoridad Agraria Nacional, mediante regulación, estaría fijando límites máximos a la propiedad de tierras rurales. Al hacer un análisis de la aplicación de ambas disposiciones, podría encontrarse un eventual conflicto. En primer lugar, porque afecta directamente al derecho a la propiedad consagrado en nuestra Constitución y podría causar inseguridad jurídica, dado que la decisión de limitar la propiedad estaría en manos de la administración pública, pudiendo ésta ser reformada en cualquier momento. Segundo, porque ambas leyes son orgánicas y en un caso particular en que estas leyes entren en conflicto, la autoridad agraria podría argumentar que se aplique la ley de tierras por ser de carácter especial en la materia. Consecuentemente, se podría pasar por alto la ley de alianzas público-privadas que garantiza la seguridad jurídica de las inversiones en el Ecuador. Entonces, me pregunto qué norma prevalecería en caso de presentarse este conflicto. En el literal E del artículo 12 se determina que para cumplir con la función social, el terreno rural debe mantener por lo menos el 10% del área forestada, reforestada o su equivalente con el número de especies arbustivas. Considero importante que cuestionemos la futura validez y aplicación de dicha disposición. En primer lugar, se debe determinar cuál es la realidad del aprovechamiento del espacio rural para la agricultura, ganadería, acuacultura, entre otros, en nuestro país. Podría resultar contrario para la seguridad jurídica de nuestros agricultores si esta ley comienza a requerir a los propietarios actuales que eliminen el 10% de su producción para reforestar. En segundo lugar, en virtud del principio de irretroactividad de la ley, se puede aclarar mediante una disposición transitoria que lo dispuesto en el artículo 12, literal E, solo se aplicaría para los nuevos predios adquiridos y que no cumplan con esta disposición. Por lo tanto, es necesario que quede claramente establecido que la aplicación iniciaría a partir de la entrada en vigencia de esta ley y luego de realizado el censo por parte de la Autoridad Agraria Nacional para las nuevas adquisiciones de terrenos. Por otro lado, ya se ha mencionado aquí por algunos compañeros que el artículo 20 podría afectar gravemente a las inversiones públicas extranjeras, ya que establece limitaciones para empresas públicas extranjeras, determinando que para participar podrán hacerlo en sociedad con personas locales o el Estado, lo cual podría tornar a la inversión en poco atractiva. Considero que este artículo debe ser eliminado o replanteado,
pues el afectar a grupos extranjeros que han hecho inversiones importantes en el país y podría ocasionar un costo de oportunidad para el desarrollo de los pueblos del Ecuador. Respecto a la inversión privada extranjera, en Manabí, por ejemplo, existen extensiones de tierra que están actualmente rentadas por extranjeros para cultivos de cebolla perla para la exportación a países vecinos. Con ello, están generando trabajo, invierten en sistemas de riego privado, mejoran la fertilidad del suelo, generando productos con altas etiquetas de precio y contribuyendo al valor agregado del PIB agrícola. Al entrar en vigencia la presente ley, actividades como esta simplemente no podrían continuar, a pesar de que cumplen con la función social determinada de esta ley. El artículo 21 del proyecto establece una prohibición expresa para que personas naturales o jurídicas extranjeras no puedan ser propietarias de tierras rurales ubicadas en una franja de 20 kilómetros paralela a las líneas de frontera y zona marino-costera. En el primer debate ya solicité que este artículo se elimine, pues constituye un retroceso en materia de tratamiento a la situación de los extranjeros en nuestro país. Bajo mi lectura, este artículo termina siendo discriminatorio, toda vez que nuestra Constitución proclama el principio de ciudadanía universal y la igualdad de derechos de un extranjero respecto del ecuatoriano. Principios, además, sobre los cuales estamos fundamentando el proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana, que muy pronto estará lista para su primer debate en el Pleno y que hará plenamente efectivas estas disposiciones constitucionales. Pregunto yo, ¿qué pasaría, por ejemplo, con el desarrollo de proyectos turísticos con inversión y propiedad extranjera cercanos al mar? Proyectos que además han permitido que la zona se revalorice. Por ejemplo, tenemos el caso de Mompiche en Esmeraldas, tenemos el de Punta Centinela en Santa Elena, el de Las Tanuzas en Manabí, por citar apenas algunos ejemplos. ¿Por qué prohibirlos? Pensemos cuántos jubilados extranjeros han elegido al Ecuador como su país de retiro y que ya están adquiriendo propiedades a lo largo de la costa ecuatoriana. Hablamos de proyectos que ya están en marcha y que su mercado es casi en la totalidad jubilados extranjeros. Estaríamos discriminando la condición de un extranjero en el Ecuador y con ello faltando a nuestra Constitución, afectando también parte del sector inmobiliario, junto con todos los efectos que esto acarrea. Finalmente, agradezco que se hayan recogido todas las observaciones que hicimos en un primer debate y quisimos llegar a la comisión y sobre todo nuestra observación respecto de que exista un control previo de la Autoridad Agraria Nacional para la determinación de las zonas de expansión urbana. Esta es una realidad de muchas parroquias rurales y esperamos que con esto las decisiones que adopten los GATS municipales respecto de las zonas rurales tengan un mayor control y vigilancia. Reitero las felicitaciones que han manifestado todos los compañeros con respecto al trabajo de la comisión, porque sobre todo ha sido una ley muy participativa que ha escuchado las diferentes voces a lo largo de todo el país y espero que las observaciones aquí expuestas sean tomadas en cuenta. Gracias.